Agustín Agualongo nació en San Juan de Pasto el 25 de agosto de 1780, fruto del matrimonio de Manuel Agualongo y Gregoria Cisneros. Fue bautizado el 28 de agosto, fiesta de San Agustín, por el presbítero Miguel Rivera en el templo de San Juan Bautista, iglesia matriz y hoy concatedral de la ciudad. También allí recibió el sacramento de la confirmación el 26 de julio de 1800, a la edad de 19 años. De Agualongo no registra nada la historia sino hasta el 7 de marzo de 1811, fecha en que se agrega la tercera compañía de las milicias de Pasto, regentada por el capitán Blas de la Villota. En su ficha de inscripción consta su profesión de pintor al óleo y su matrimonio con la señora Jesús Guerrero el 22 de enero de 1801, también en San Juan Bautista, de quien hubo una hija, María Jacinta. Además, por su firma, se puede adivinar que recibió una buena y esmerada educación. Según Sergio Elías Ortiz, teniendo en cuenta que ya en 1809 había ocurrido el primer combate contra los independentistas, es probable que Agustín Agualongo apenas se inscribiera a la milicia en ese año, porque no había obtenido antes la separación canónica de Doña Jesús, consignada en la fecha de incorporación, pero de la que no se conoce fecha alguna. Tuvo su bautismo de sangre cerca de Yacoancuer el 21 de septiembre de 1811, en un enfrentamiento en el que salieron triunfantes las tropas venidas de Quito, lideradas por Pedro de Montúfar. El día 22, los quiteños invadieron y saquearon Pasto, y el 24 llegaron a la ciudad las milicias caleñas dirigidas por Joaquín de Caicedo y Cuero. Fue ascendido a cabo segundo gracias a su desempeño en los combates sostenidos en mayo de 1812, en los que fueron derrotados los realistas. Sin embargo, los monárquicos lograron liberar Pasto el 21 de ese mes. Ese mismo año, nuestro héroe fue nombrado sargento segundo tras haber participado en el triunfo obtenido contra Alexander Macaulay el 13 de agosto en Catambuco. Poco después hace parte de la incursión que hace don Juan de Sámano al Valle del Cauca y posteriormente va al Cauca ya como miembro de la segunda compañía de las milicias de Pasto. En 1814, y a las órdenes del comandante Juan María de la Villota, integra la cuarta compañía del primer batallón de milicias de Pasto. Según parte del teniente coronel Pedro Leonardo Noriega, Agualongo destacó el 10 de mayo en la batalla de los Ejidos de Pasto, en la que fueron derrotadas las tropas lideradas por Antonio Nariño, capturado por los realistas. Al año siguiente está nuevamente en Popayán como sargento primero supernumerario del batallón Pasto, comandado por el coronel Aparicio Vidaurrázaga. No obstante, el 5 de julio de 1815 sufrió la derrota en El Palo, tras la cual la Ciudad Blanca cayó en manos de los independentistas. En 1816, siendo subteniente, se trasladó hasta Santa Fe de Bogotá como miembro del Batallón del Tambo, guardia de confianza de Sámano y llamado así por su actuación en la batalla de la Cuchilla de El Tambo, de la que resultaron vencedores y gracias a la cual fue liberada Popayán. Ese mismo año, Agustín Agualongo fue enviado al sur para luchar contra los independentistas en Guayaquil, población que había permanecido leal a Fernando VII. Así, participó en la primera batalla de Huachi, de la que salieron triunfantes los realistas y donde por su ejemplar comportamiento fue ascendido a capitán. Por similares motivos fue elevado a comandante por el coronel Francisco González tras el triunfo en Verdeloma. En 1821 ejerció como jefe civil y militar en Cuenca, donde fueron derrotados los independentistas el 18 de septiembre. Entonces fue promovido al rango de sargento mayor. Ya en Quito, y corriendo el año de 1822, fue nombrado teniente coronel por don Melchor Aymerich. En mayo cayó preso en la batalla de Pichincha, ganada por el rebelde Antonio José de Sucre. Sergio Elías Ortiz afirma que Agualongo se fugó junto con Benito Boves, pero Emiliano Díaz del Castillo comenta que se acogió a la capitulación.
Sea como fuere, ya para la segunda mitad del año, ambos estaban en San Juan de Pasto, rendida ante Simón Bolívar por obra de algunos pocos oportunistas. El 28 de octubre, Boves y Agualongo, primero y segundo al mando respectivamente, proclamaron en la Plaza Mayor de la ciudad los derechos de Fernando VII y la guerra a sus enemigos, gritando vivas al rey mientras alzaban el estandarte real. Los pastusos derrotaron a Sucre en Taindalá el 24 de noviembre, pero este logró revertir el resultado un mes después, por lo que los monárquicos no pudieron continuar su camino hacia Tulcán. En cambio, tuvieron que retirarse a Pasto, a donde acudió Sucre a presentar combate en plena Nochebuena. Una vez vencidos los defensores, las tropas revolucionarias entraron a la ciudad y asesinaron a clérigos y civiles, profanaron iglesias, ultrajaron señoras y doncellas y cometieron otro sinnúmero de atrocidades. Este episodio es desde entonces conocido como la Navidad Negra, a la que siguieron incontables deportaciones, expropiaciones y todo tipo de humillaciones. Agualongo y otros dirigentes lograron refugiarse en el convento de las Concepcionistas, invaluable apoyo del bando realista, del que escaparon a las montañas sin que los asaltantes supieran cómo. En Aticán se los acogió doña Joaquina Enríquez, también adicta a la causa católico-monárquica. Los jefes allí congregados eligieron a Agualongo como jefe militar y a Estanislao Merchancano como jefe civil de la sublevación. El 12 de junio de 1823, día glorioso y digno de recuerdo, fueron vencidos los rebeldes en Catambuco, aún a pesar de la enorme desventaja de medios de la que siempre adolecieron las tropas leales al rey. Tras entrar triunfalmente en Pasto, Agualongo y Merchancano asistieron al Te Deum y se leyó a los pastusos la siguiente proclama: Armaos de una santa intrepidez para defender nuestra santa causa y consolaos con que el cielo será de nuestra parte. Los soldados antes adictos al bárbaro y maldito sistema de Colombia se hallan dispuestos a defender en vuestra compañía los derechos del rey con vigor y el más vivo entusiasmo. Así crezca en nosotros el valor, la fuerza y la intrepidez a la defensa, para que de esta suerte, venciendo siempre a los enemigos de nuestra religión y quietud, vivamos felices en nuestro suelo, bajo la benigna dominación del más piadoso y religioso rey, don Fernando VII. Los más de 1.500 milicianos que acompañaban a Agualongo capturaron y defendieron Ibarra en julio de 1823, pero fueron finalmente doblegados por los independentistas, quienes aprovecharon la retirada para dar muerte a cientos de pastusos, cuyos cuerpos cubrieron la distancia que hay entre la villa y el río Chota. Afortunadamente, Agualongo y sus tropas encontraron refugio en las montañas de Pasto. La ciudad, sin embargo, estaba vacía, ya que los vecinos huyeron al monte a esconderse de los republicanos, quienes la ocuparon repitiendo las crueldades y vejaciones de diciembre. En agosto, los monárquicos liberaron Pasto, tras la huida de Bartolomé Salom. Por estos días fue capturado por los realistas Pedro Alcántara Herrán, futuro presidente de la República de Colombia, quien de rodillas imploró que le perdonasen la vida, lo que Agualongo respondió con toda dignidad que no mataba rendido. A lo largo del año, Pasto fue sucesivamente tomada y liberada, situación que perduró hasta febrero de 1824, mes en que cayó definitivamente en manos de los revolucionarios. Agualongo y otros líderes realistas encontraron amparo nuevamente en las monjas conceptas y lograron huir hacia las montañas. De una refriega en Chachagüí surgió el rumor de que Agustín Agualongo había muerto, pero lo cierto es que escapó rumbo a Taminango. Posteriormente, los realistas decidieron tomar Barbacoas, pero fueron vencidos por los independentistas comandados por Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador de la Buenaventura republicana, cuyas quijadas fueron destrozadas por una bala, apodado desde entonces Mascachochas. De este asalto también resultó herido de una pierna Agustín Agualongo, que huyó hacia Alpatía,
sin que se imaginara que ahora el enemigo conocía su ruta al haber atrapado a uno de sus mensajeros. En el camino fue sorprendido por José María Obando, también futuro presidente de Colombia. Capturado lo llevaron a Popayán, a donde llegó el 8 de julio y donde fue condenado a muerte por el absurdo delito de conspiración, como si alguna vez en su vida hubiese estado bajo la Constitución y las leyes de la República. Don Agustín pidió un indulto por Merchancano, que le fue otorgado. Sin embargo, su antiguo compañero de armas terminó siendo traicionado y asesinado por órdenes de Juan José Flores, quien llegaría a ocupar la presidencia del Ecuador. Agustín Agualongo, Joaquín Enríquez, Francisco Terán y Manuel Insuasti entraron en capilla el 12 de julio y recibieron los auxilios espirituales que ofrece la Santa Madre Iglesia. Según Alberto Montezuma, ese mismo día llegó a Pasto la cédula por la que don Fernando VII le confería a Agualongo el grado de general de brigada de los ejércitos del rey. Conocida la tenacidad del caudillo de Pasto, sobra decir que resultaron infructuosas las exhortaciones que cierto clero juramentado le hizo para que éste jurara sobre la Constitución de la República de Colombia, con el fin de que le perdonaran la vida. A todo esto respondía nuestro héroe con un rotundo y definitivo no. Llegó el martes 13 de julio, día de ejecución de la sentencia. Pidió llevar su uniforme de coronel, gracia que le fue concedida. También pidió que no se le vendasen los ojos porque quería morir mirando a la muerte de frente. Y así fue. A las 4 de la tarde, tras reafirmar ante el pelotón de fusilamiento que si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España, las balas atravesaron su cuerpo, que cayó mientras resumía toda su admirable existencia con un último grito de ¡Viva el Rey! Su cuerpo fue custodiado por los padres franciscanos, quienes lo depositaron en la iglesia de San Francisco de Popayán. Al doctor Emiliano Díaz del Castillo le correspondió la fortuna de poder identificar sus huesos, que regresaron a Pasto el 11 de octubre de 1983. En 1987 sus restos fueron profanados por la guerrilla del M-19, que los sustrajo de su entierro y se los llevó a las montañas. Finalmente fueron devueltos en 1990 y reposan actualmente en la iglesia de San Juan Bautista, en la misma capilla donde también están los de don Hernando de Ahumada, hermano de Santa Teresa de Jesús. Relata Montezuma que entre Sandoná y Consacá vivía una pareja de campesinos liberales que conservaban con mucha devoción y respeto una reliquia heredada de un abuelo que combatió en las filas realistas, consistente en un viejo rosario de cuencas negras que, según el anciano, había pertenecido a Agustín Agualongo. ¿Qué falta nos está haciendo este Agualongo?, dice el padre Justino Mejía. Epopeya pastusa de 4 siglos, zumo de sangre quillacinga, vértice de la gloria pastusa de ayer, monumento desnudo a la hombría y al valor, a la nobleza y a la lealtad. ¿Qué falta nos hace Agustín Agualongo y sus ideales tras 200 años de tiranía republicana? ¡Que viva Agualongo! ¡Que viva Pasto! ¡Y que viva el rey!